un factor del que no se habla, ¿verdad? Es la corrupción rampante de la ultraderecha que ha dominado América Latina y el hambre que recorre América Latina, que comienza ya la gente a despertarse, y sobre todo en pandemia que se han despertado mucho las hambres en el continente, y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando el pueblo se levanta, lo he visto, no me lo han contado, cuidado con esos pueblos. Muchachos, los dejo porque tengo otro compromiso enseguida. Una pregunta, una final, un postrecito. En otro momento lo conversamos, pero no coincido con Manolo. Yo no sé cuál es la ultraderecha que ha gobernado en América Latina cuando tenemos puro socialismo desde los 22 años que llevan este siglo. Tenemos socialismo por doquier. No sé dónde está la ultraderecha. De hecho, las dictaduras, las dictaduras que rigen en América Latina son todas de izquierdas. Dictaduras y la pinochera de izquierda. Yo hablé de este siglo. Manolo, yo hablé de este siglo, seamos serios. Yo hablé de este siglo. Es un privilegio también tener en esta conversación a un escritor, politólogo, conferencista, Agustín Laje Arrigoni. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido a Superuso TV. ¿Qué tal, Alfonso? Bueno, es un honor para mí que me hayas invitado. Gracias por el diálogo y perdón por haber llegado tarde. Venía de otro medio corriendo en Ciudad de México con un tráfico impresionante, como te imaginarás. Así que, bueno, recién llegando al hotel. Cuando en el año 89 ya Fidel Castro olfateaba el inminente final de su socio internacional más importante, que fue la Unión Soviética, ¿sí? Que para que calculemos la cantidad de dinero que la Unión Soviética puso en Cuba, tenemos que hablar de varios planes Marshall, ¿sí? El plan Marshall con el cual reconstruyó Europa, Estados Unidos, perdón, al revés, Estados Unidos fue y puso ese dinero en Europa para reconstruirlo después de la guerra. Después de la guerra que le hicieron a la Unión Soviética, ¿no? Porque la Unión Soviética recibió dineros americanos. Exactamente. Para su reconstrucción. Exactamente. Ahora, la cantidad de dinero que la Unión Soviética puso en Cuba supera varias veces el plan Marshall para reconstruir toda Europa después de una guerra. Y aún así, Cuba es un lugar miserable, es una isla cárcel, donde, bueno, es la dictadura más longeva de toda nuestra región. ¿Qué más vamos a decir? Cuando Fidel Castro olfateaba la caída inminente de su sostén internacional, hizo algo muy inteligente, que fue recostarse sobre los izquierdismos de la región. Así nació el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, liderado en su momento por Fidel Castro y Lula da Silva, va a reunir en 1990 a todas las organizaciones, agrupaciones, partidos políticos e incluso grupos guerrilleros de América Latina en la ciudad de San Pablo, por eso se le llamó Foro de San Pablo, y plantearon una nueva estrategia, dando por sentado que la Unión Soviética ya estaba en un estado final. Del Foro de San Pablo van a salir muchos presidentes. Va a salir Chávez, va a salir Evo Morales, va a salir Ortega, Lula, Dilma, los uruguayos, Tabaré Vázquez, Rafael Correa, Mujica, muy simpatizantes del foro fueron los Kirchner, ¿sí? Ese foro fue ayornado en julio del año 2019, pero ya no en Brasil, porque bajo Bolsonaro repetir Brasil era imposible. ¿Dónde lo ayornaron? En México, donde yo estoy ahora, en Puebla. Allí se armó el Grupo de Puebla. Fíjate qué interesante, porque a partir de octubre de ese mismo año ya tenemos las revueltas chilenas, las revueltas en Ecuador, en noviembre las revueltas colombianas, que se replican algunos meses más tarde de nuevo, las revueltas peruanas, pasan 3 presidentes en una semana en Perú, ¿sí? Y lo cierto es que el sostén de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, claro que tiene que ver con Putin, claro que tiene que ver con Rusia, pero también tiene que ver con la misma región. Y nuestra región en los últimos años, más puntualmente hablando desde el 2019, ha estado girando a la izquierda a una velocidad supersónica. Fíjense, volvieron los Kirchner, después de haberse robado la Argentina entera de forma confirmada, después de haber tenido un gobierno espantoso con desempleo, pobreza, inflación, y después de lo que fue el muy mal gobierno de Mauricio Macri, volvieron otra vez los Kirchner a Argentina. En Bolivia, después del fraude de Evo Morales, hubo un gobierno muy raro, vuelve un delfín de Evo Morales. En Perú gana un maoísta,
vinculado con gente de Sendero Luminoso, como Pedro Castillo. En Chile gana un izquierdista radical como Gabriel Boric. En Colombia, quien encabeza las encuestas es el señor Petro, ¿sí? Ligado a los sectores comunistas más extremos de aquel país de Colombia. Entonces, bueno, ni hablar México. Es decir, AMLO, López Obrador, se impone incluso frente a una alianza bizarra, rarísima, entre el PRD y el PAN. Y el PRI tampoco alcanzó. Ganó López Obrador, que tiene un populismo de izquierdas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que la región ha girado muy rápido hacia las izquierdas y que el caso venezolano, cubano, puede tranquilamente, a mi juicio, ampararse en esta especie de segunda ola del socialismo del siglo XXI que padecemos en nuestra región. Wow, grave, grave de verdad lo que acaba de decir Agustín. Bueno, nos tenemos que ir, no sin antes decirle, Agustín, que vamos a seguirte en tu canal de YouTube, la verdad, cuando nos pasaron tu información. Es un gusto verte allí, cómo explicas todo. Le recomiendo, hay un tema sensible, el aborto de 6 meses en Colombia. Ese es un tema que quiero que lo vean. Vayan allí al canal Agustín Laje Arrigoni. Y por supuesto tu libro. Entonces, ¿cuándo tenemos tu libro por aquí en Estados Unidos? Ahí está, mírenlo. Ahí está. Muchísimas gracias por darme ese pie. Es muy importante poder contarle a la gente que el libro hoy fue lanzado. Se llama La Batalla Cultural, ¿sí? Ya en otro momento podemos hablar un poquito más sobre el libro. Claro. ¿Vas a venir a los Estados Unidos? Sí, voy a estar en Miami en una feria del libro. Lo voy a estar comunicando en mis redes sociales. Voy a estar por toda la región, 15 ciudades distintas. Voy a estar en Colombia en una gira nacional en Colombia. Voy a estar en Perú, voy a estar en Argentina, voy a estar en Estados Unidos y puntualmente en la Florida. Así que el libro ya lo pueden conseguir, miren, muy fácil. Lo más fácil es por Amazon. Lo encargan por Amazon y se los manda Amazon a su casa en un par de días nada más. Así que bueno, es un libro larguito, son 500 páginas. Entonces vamos a hacer esto como un partido de fútbol. Este fue el primer tiempo y el segundo tiempo lo juegas aquí en casa con nosotros en Estados Unidos. Será un honor, me encantaría. Sí, sí. Bueno, es Agustín Laje Arrigoni, politólogo, conferencista argentino. Su libro se llama La Batalla Cultural. Es presidente de la Fundación Libro. Además, escribió el libro negro de la nueva izquierda. Me debes con Agustín. Bueno, no, y quedamos al pendiente con Agustín, porque yo no creo en esto del Foro de San Pablo. Absolutamente no estoy convencido de esto. Esto de que las izquierdas se estén uniendo, estén haciendo todo esto, no creo en absolutamente nada de esto. Tenemos que hablarlo. Una pregunta. Déjame terminar la idea, porque sencillamente hay un factor del que no se habla, ¿verdad? Es la corrupción rampante de la ultraderecha que ha dominado América Latina y el hambre que recorre América Latina, que comienza ya la gente a despertarse, y sobre todo en pandemia que se han despertado mucho las hambres en el continente, y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando el pueblo se levanta, lo he visto, no me lo han contado, cuidado con esos pueblos. Muchachos, los dejo porque tengo otro compromiso enseguida. Una pregunta, una final, un postrecito. Agustín, ¿tú ves ganando a Petro en Colombia, la presidencia? Bueno, en Colombia lo que me dicen es que cuando alguien lidera las encuestas es porque no va a ganar. En Chile decían que quien ganaba la primera vuelta siempre ganaba la segunda vuelta también, y que eso era histórico. Evidentemente ese tipo de análisis no son demasiados convincentes en los últimos años. Yo creo que es bastante factible que Petro pueda ganar en Colombia. Y bueno, en otro momento lo conversamos, pero no coincido con Manolo. Yo no sé cuál es la ultraderecha que ha gobernado en América Latina cuando tenemos puro socialismo desde los 22 años que llevan este siglo. Tenemos socialismo por doquier. No sé dónde está la ultraderecha. De hecho, las dictaduras, las dictaduras que rigen en América Latina son todas de izquierdas. Dictaduras y la pinochera de izquierda. Pero bueno, a ver, si nos vamos a la década del 70, si nos vamos a la década, yo hablé de este siglo, Manolo, yo hablé de este siglo, seamos serios, yo hablé de este siglo. Sí, pero es que este siglo es cortito, es pequeño. Este siglo ha tenido puros dictadores de izquierda. Agustín, si nos vamos a la década del 70, sí, Agustín, rato, pero estamos hablando del siglo XXI. Agustín, pero es que los males nuestros no vienen de hace 2 días ni 3 días. Es que los males de América Latina
vienen de décadas. Los robos continuados de estos gobiernos vienen de décadas. ¿Por qué nace un dictador como Chávez? ¿Por qué nace? Él no tiene derecho a nacer. Hombre, porque tienes a un Carlos Andrés Pérez que se roba una nación, que le queda debiendo, se muere y le queda debiendo a un país más de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Mire, y así vamos a contar. Y esto obviamente, mírate, acuérdate de aquellos periodos aciagos de las democracias en Ecuador, cambiar presidentes cada semana. Una vez me dice en Moscú, llega un personaje a Moscú, a la embajada, estaba el vicepresidente de la Kirchner en una recepción, estábamos en la embajada en Moscú, y un señor me dice, oye, usted Manolo González, y como lo sabe, me dice, por el huequito en el diente lo veo siempre en CNN. Y le damos mucho gusto. Me dice, yo soy uno de los 5 presidentes que pasó en una semana por Argentina. Eso me pareció el chiste más maravilloso que yo había escuchado. Es que, a ver, muchachos, sí, sí, pero digamos, no, es que no podemos. Muchachos, porque de verdad tengo un compromiso y ya me están llamando, bueno, muchachos. Remata, Agustín, para mientras baja tu compromiso, mi querido Manolo. No, digamos, si para encontrar la ultraderecha de la región hay que irse a la década del 70, bueno, tenemos un problema si no podemos levantar a nuestros pueblos por algo que pasó en la década del 70, cuando países que han pasado cosas mucho peores que los nuestros se han levantado en un puñado de años. Nosotros no podemos seguir llorando cosas de la década del 70 cuando tenemos hace 22 años por lo menos en todo lo que va de este siglo, puras dictaduras de izquierdas, puros gobiernos que van del centro a la izquierda, y derecha en la región no ha habido en todo este siglo. Y que al final... Derecho no ha habido en este siglo. Y Uribe en Colombia, Santos en Colombia. No, pero sí, Santos no es de derecha. Santos es un socialdemócrata. Oiga, muchachos, los dejo porque ya me están llamando. Los dejo. Terminaste muy mal, Manolo. Adiós, Agustín, un abrazo. Bueno. Y dicen que al final los populismos de izquierda y de derecha terminan siendo lo mismo. Y son estos líderes que se venden como mesías contra el status quo, contra la élite, que terminan, digamos que proponiendo soluciones efectistas. Y uno podría hacer equiparaciones en ese sentido entre Petro y Milei o Bukele. Bukele con todo el tema de la seguridad en las cárceles, pero con una disminución en otras cosas muy importantes para los derechos humanos. Milei con economía de mercado, pero cuestiones importantes para la libertad de prensa. Y bueno, Petro ya sabemos. ¿A usted no le parece que al final terminan pareciéndose mucho esos populismos? No. A ver, en Argentina no hay ningún problema con la libertad de prensa. Que lo que dicen los líderes importa y el discurso que generan los líderes termina teniendo repercusiones. Todo depende de a qué le llamemos populismo. El populismo en realidad, más que una política pública o una ideología política, es una forma del discurso político. Es una forma del discurso político que reivindica una representación directa de algo llamado pueblo. Es decir, el populismo en todo caso es una derivada democrática. Nos guste más o nos guste menos, la democracia requiere de un sujeto abstracto llamado pueblo que se interpela y que se busca representar. ¿Qué hace el populista? Bueno, corta las intermediaciones. Una de las intermediaciones del pueblo y el político solía ser la prensa. Solía, afortunadamente ya no lo es más. Afortunadamente hoy tenemos redes sociales para que la gente directamente pueda esbozar de manera pública y abierta sus opiniones. Ahora, el problema con los periodistas es que se han creído el cuento de que son el cuarto poder. En realidad no son ningún cuarto poder. Tuvieron sus décadas de relevancia indiscutida, porque no todo el mundo tenía un estudio de televisión, ni tenía un estudio de radio, ni un periódico. Pero esos tiempos ya pasaron. Ya pasaron. No hay coronita para nadie. Si un periodista ataca a Javier Milei y Javier Milei le devuelve y ataca a un periodista, no significa que el periodista esté perdiendo libertad de expresión. En todo caso podemos decir... Qué mala forma que tiene el presidente Milei. Qué agresivo que es el presidente Milei. Incluso si querés, no sé, qué mal educado podés decir. Pero libertad de prensa, hay plena libertad de prensa en Argentina. Plena libertad de prensa. Entonces, al final, estos dos populismos son muy distintos, no tanto en el discurso, porque en el discurso los dos apelan sin intermediación al pueblo, que esa es la definición de populismo, realmente. Ahora, ¿en qué sí son distintos? En las políticas públicas que se hacen. No podemos comparar el populismo venezolano que agiganta el Estado a tal punto de crear un ministerio de la felicidad, por ejemplo, o de adelantar las fiestas navideñas a octubre porque hay que distraer al pueblo después de un mega fraude electoral, con un proyecto como el mileísmo en Argentina que reduce los ministerios al 50% de lo que había y está cortando todos los días empleos públicos. Está descabezando, digamos así, toda la mafia que estaba metida en el Estado. Entonces, a efectos de políticas públicas son cosas diametralmente contrarias. ¿Cuál es el punto de encuentro? En todo caso, la voluntad de apelar sin intermediaciones a algo llamado pueblo, cuya existencia después y qué significa podemos discutirlo. 8:47.